Ucrania derrota a Rusia y recupera territorio, ¿de verdad? Pues, según los medios occidentales, Ucrania ha estado avanzando de manera constante, de tal modo que ha estado recuperando territorios que anteriormente estaban bajo control de las Fuerzas Armadas rusas, así como de las fuerzas aliadas de Rusia. Sin embargo, si bien Rusia controlaba esos territorios, en realidad no había tantos militares rusos desplegados ahí. De tal modo que el control solo lo ejercían un puñado de militares rusos, así como algunas fuerzas de las repúblicas del Donbass, así como policías, de las mismas repúblicas del Donbass, es decir, de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. De este modo tenemos que el avance ucraniano se ha realizado casi sin batalla alguna, pues Rusia dio la orden a sus militares, así como a sus aliados de las repúblicas del Donbass, para que se retirasen del lugar. Aún así, la aviación militar rusa ha diezmado a las fuerzas militares de Ucrania, así como a sus aliados mercenarios de la OTAN, así como a los mismos militares de la OTAN. Rusia mantenía una fuerza militar relativamente pequeña ahí porque no tenía la intención de ocupar permanentemente dicho territorio, sino que, más bien, habían logrado controlar el territorio gracias al gran profesionalismo y valentía de las Fuerzas Armadas rusas. Fuerzas que, en inferioridad de hombres, habían logrado derrotar a un ejército ucraniano mucho más numeroso, así como integrado por mercenarios de la OTAN y extremistas ucranianos y extranjeros. De este modo, si bien Rusia mantenía controlada la región, no era una verdadera ocupación militar, pues desde el inicio Moscú declaró que no tenía la intención de ocupar Ucrania, sino solo liberar a las repúblicas del Donbass, así como desmilitarizar Ucrania para que no se convirtiera en una amenaza, tanto para la misma Rusia, como para las repúblicas del Donbass y la península de Crimea. Situación que Rusia ha logrado conseguir en más de una ocasión, solo que el constante apoyo millonario de Occidente en armamento y hombres, ha impedido que Rusia cumpla a cabalidad con sus objetivos. Pues si bien va eliminando a los elementos hostiles, llegan más elementos hostiles directamente de Occidente en forma de mercenarios y extremistas, e inclusive en forma de militares de la misma OTAN. Es por eso que Rusia no termina de completar la tarea, pues mientras elimina a unos, llegan otros para sustituirlos, lo que prolonga el conflicto y lo hace aún más extenso. Esta es la verdadera razón de por qué Rusia había controlado militarmente el territorio que hoy Ucrania reclama como liberado. Sin embargo, ¿liberado de quién? Pues si nunca hubo una batalla, sino que simplemente el ejército ruso y sus aliados se retiraron del lugar. Pero, aún así, el ejército ucraniano y las fuerzas militares de la OTAN en forma de mercenarios y oficiales de la propia OTAN, han sido diezmados gracias a los ataques ultraprecisos de la Fuerza Aérea de Rusia, destruyendo cientos de vehículos blindados, sistemas de artillería y sistemas lanzamisiles HIMARS y M270, así como eliminando a cientos de hombres. Rusia había ocupado estas regiones para evitar que el ejército ucraniano y sus aliados se ubicasen a distancia de tiro de piedra para poder atacar las repúblicas del Donbass. No obstante, debido a esta insistencia de Estados Unidos, de sus aliados de la OTAN, así como del mismo gobierno ucraniano, Rusia ha decidido castigarlos celebrando los referéndums que han aprobado la independencia ya no solo de las repúblicas del Donbass, sino ahora también de las regiones de Jersón y Zaporozhye. De este modo, si bien Rusia tenía inicialmente como objetivo liberar solo el Donbass, ahora también liberará la región de Jersón y la región de Zaporozhye. Inclusive, muy probablemente, también liberará la región de Kharkov. Región esta última, donde se han presentado estas supuestas reconquistas de Ucrania y de la OTAN. Pero, como lo vuelvo a repetir,
Rusia inicialmente no tenía por objetivo liberar ni a Jersón, Zaporozhye, y tampoco la región de Kharkov, razón por la cual las tropas rusas y aliadas decidieron retirarse de esta última zona, pues no habían establecido una presencia militar poderosa ahí, pues solo la estaban utilizando como colchón para evitar que Ucrania y sus aliados pudieran atacar desde ahí el territorio de las repúblicas del Donbass, así como el territorio de la misma Rusia. Pero viendo cómo las agresiones de Occidente y de Kiev no terminan, es muy posible que Rusia finalmente decida también liberar la región de Kharkov. En realidad, Rusia se ha propuesto liberar toda la región que históricamente se conoce como Novorossiya, esto es, Nueva Rusia, en español. Esta es una región de Ucrania que abarca todo el sur del país, hasta la frontera con Moldavia, e incluye a la República de Donetsk y parte de la República de Lugansk. Pero si a este territorio conocido como Nueva Rusia le agregamos los territorios de Jersón, Zaporozhye y el restante territorio de la República de Lugansk, entonces Rusia va a liberar todo el este del país, así como todo el sur, de Ucrania. ¿Y todo por qué? Pues simplemente por la necedad del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pero, sobre todo, por la necedad de los gobiernos occidentales, gobiernos que continúan con un apoyo enorme en armas y hombres para Ucrania, apoyo que solo prolonga el conflicto y causa más dolor y destrucción. Sin embargo, Ucrania lo pagará perdiendo aún más territorio, pues ya no solo estamos hablando de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, sino que ahora también estamos hablando de las regiones de Jersón, Zaporozhye, y, muy probablemente, también Kharkov, así como toda la región sur de Ucrania, de tal modo que, muy posiblemente, Ucrania perderá el acceso al mar. Pero, como sea, en realidad Ucrania y la OTAN no están recuperando nada, sino que el ejército ruso y sus aliados se han replegado de la zona de Kharkov para tomar mejores posiciones defensivas, además de que, como lo repito, esa región no estaba en los planes de Moscú para liberarla, sin embargo, quizás ahora sí lo esté. Ucrania prácticamente no ha librado ninguna batalla para liberar las zonas que, presuntamente, ya liberó de la ocupación rusa. No obstante, los medios occidentales se desgañitan anunciando que Ucrania arrebata territorios ocupados a Rusia. Sin embargo, desde hace días que ese supuesto avance ucraniano se ha detenido casi por completo, no obstante, sus filas sí han sufrido brutales bajas, pues se han perdido cientos de vehículos blindados, muchos aviones y muchos drones, así como muchos hombres. De tal modo que, en realidad, más que estar ganando, Ucrania está perdiendo. De tal modo que cuando llegue la contraofensiva rusa, ya estarán muy diezmados y no podrán oponer resistencia al avance de las tropas rusas y aliadas. De tal modo que Rusia procederá a liberar todo el sur del país, así como todo el este. No por nada hace unos días atrás Rusia destruía el Comando Sur del ejército ucraniano, Comando Sur que se ubicaba en el puerto de Odessa. Asimismo, por esos días Rusia eliminaba a generales y personal de la OTAN que también se habían establecido en el mismo puerto de Odessa. Quizá Rusia está preparando la contraofensiva contra esa región de Ucrania llamada Nueva Rusia. Cabe mencionar que, para destruir la sede del Comando Sur, así como para destruir los campamentos de la OTAN en Odessa, Rusia utilizó misiles de crucero, pero, sobre todo, aviones no tripulados de fabricación iraní, drones kamikaze cuyo nombre es Shahed 136.
Zelensky y la superchería de la contraofensiva. El presidente ucraniano Zelensky y sus padrinos de la OTAN iniciaron una contraofensiva contra las tropas rusas. Eligieron un lugar donde había pocas fuerzas, porque Moscú no tenía intenciones de ocuparlo, y ahora se desgañitan celebrando una victoria sin enemigos ni batalla. Hoy pasamos revista a otra operación de propaganda que solo puede convencer a quienes quieran ser convencidos, o sea los medios y el público de Occidente. Kiev anunció con bombo y platillo el inicio de una contraofensiva en la región de Kharkov, o sea frente al Donbass. Las fuerzas respaldadas por la OTAN lograron liberar una porción de territorio de 70 kilómetros de largo y de una treintena de kilómetros de profundidad. Inmediatamente, el presidente Zelensky viajó a esa franja de territorio recuperado, concretamente a la ciudad de Izium, y anunció allí la cercana victoria de Kiev sobre el invasor ruso. Mientras tanto, la prensa occidental habla sin descanso de la supuesta derrota rusa y se interroga sobre un eventual complot que derrocaría en Rusia al vencido Vladimir Putin. Hasta ahí la historia contada por los cuentistas de la OTAN. La realidad es bastante diferente. Las fuerzas de Kiev dirigidas desde Occidente nunca penetraron en el Donbass, ni en la República Popular de Lugansk, tampoco en la República Popular de Donetsk. Solo se limitaron a recuperar territorios que el ejército ruso había conquistado pero que nunca ocupó. Desde el inicio de la operación militar rusa, el presidente Putin anunció que el objetivo de Rusia era defender las dos repúblicas populares del Donbass, que no anexaría Ucrania y que solo se planteaba desnazificar el país, o sea librarlo de los nacionalistas integristas. Posteriormente, también anunció que se planteaba anexar el sur del país, para castigar a Kiev por haber provocado el conflicto. Las tropas ucranianas entraron en dos asentamientos más en la región de Kharkov. Las tropas ucranianas entraron en el territorio de dos asentamientos más en la región de Kharkov. Esta tarde, las tropas ucranianas pudieron ingresar al territorio de los asentamientos de Borovaya y Sheikovka, acercándose así a las fronteras de la República Popular de Lugansk a una distancia de solo 7 kilómetros. Su aparición en los asentamientos de Borovaya y Sheikovka es reportada por residentes locales que publican imágenes de video del movimiento del ejército ucraniano y columnas de equipo militar, así como por los propios militares ucranianos, que también publican imágenes de video de la presencia en el territorio de estos asentamientos. Por el momento, no hay datos específicos sobre el número de fuerzas ucranianas desplegadas en el territorio de los asentamientos de Sheikovka y Borovaya en la región de Kharkov. Sin embargo, aparentemente, las tropas ucranianas planean acercarse a la frontera de la República Popular de Lugansk. Los expertos señalan que puede surgir una situación difícil después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania se acerquen a la frontera de la República Popular de Lugansk, ya que es casi seguro que las tropas ucranianas mostrarán agresión en esta dirección y, lo más probable, intentarán atacar Svatovo o, al menos, disparar a través de la carretera a Kremenaya. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron 6 batallones al ataque a la región de Jersón.
las Fuerzas Armadas de Ucrania involucraron a 60 tanques y 4 batallones de rifles motorizados en el ataque a la región de Jersón. En el ataque sin precedentes de las tropas ucranianas en la región de Jersón, participaron al menos 6 batallones del ejército ucraniano, de los cuales al menos 2 batallones son tanques. Probablemente, es por esta razón que las tropas ucranianas lograron algún progreso a lo largo de la orilla derecha del Dnieper. Sin embargo, a la hora actual la ofensiva del ejército ucraniano se ha detenido. Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque de las tropas ucranianas fue masivo, sin embargo, el enemigo sufrió pérdidas. En la dirección Mykolaiv-Kryvyi Rih, el régimen de Kiev hizo un intento de atacar simultáneamente en las direcciones tácticas Mykolaiv, Andriyivsky y Kryvyi Rih. Las operaciones ofensivas más activas de las fuerzas de hasta 6 batallones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos 2 tanques, se llevaron a cabo en dirección a la aldea de Davidov-Brod. Al mismo tiempo, 2 grupos tácticos de batallón reforzado de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo una ofensiva contra las posiciones de las tropas rusas en las áreas de los asentamientos de Bruskinskoye y Kostronka, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado oficial. Se observa que las tropas ucranianas sufrieron pérdidas bastante graves, en relación con las cuales se vieron obligadas a retirarse y abandonar los planes para una operación ofensiva en esta dirección. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 109 unidades de equipo militar durante el día de la ofensiva en el área de Davidov-Brod. Las tropas ucranianas de los 6 batallones lanzados en la región de Jersón perdieron la mitad durante el día. A pesar del uso de una gran cantidad de equipo militar y un ataque sorpresa, las tropas ucranianas no lograron ninguna ventaja en la región de Jersón, mientras que las pérdidas del ejército ucraniano fueron simplemente enormes. De los 6 batallones lanzados a la batalla, la mitad fueron destruidos, incluidos al menos 31 tanques. Como resultado de la defensa obstinada y los ataques de fuego masivos de las tropas rusas, la ofensiva del enemigo en esta área se interrumpió. 31 tanques, 78 unidades de equipo especial y más de 240 militares ucranianos fueron destruidos, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Tales grandes pérdidas de tropas ucranianas indican que las acciones contraofensivas supuestamente exitosas del ejército ucraniano están completamente fuera de toda realidad. Y, aparentemente, estas son algunas de las mayores pérdidas registradas en el ejército ucraniano desde el comienzo de la operación militar especial. El ejército ucraniano aún no ha comentado sobre la información sobre sus pérdidas en la región de Jersón. Sin embargo, hasta la fecha, la actividad de las tropas ucranianas en la región de Jersón ha disminuido significativamente. Rusia atacó las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con misiles de crucero R-500. Las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron atacadas con misiles de crucero R-500. Los objetos del ejército ucraniano fueron sometidos a poderosos golpes con el uso de misiles de crucero tácticos R-500.
Estos últimos fueron lanzados con la ayuda de sistemas de misiles operacionales tácticos Iskander, que lograron demostrar su valía bastante bien durante la operación militar especial. En las imágenes de video, se puede ver un par de sistemas de misiles tácticos rusos Iskander moviéndose hacia el área de lanzamientos de misiles. Ya teniendo las coordenadas de los objetivos, el equipo militar ruso realiza un despliegue operativo y lanza misiles, después de lo cual se retira con éxito. De hecho, los complejos se retiran incluso antes del momento en que el misil de crucero disparado golpeó el objetivo. Esto indica el hecho de que el uso de un contraataque por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania es imposible. No se sabe qué objetivos fueron atacados, sin embargo, anteriormente tales armas ya habían tenido suficiente éxito como para interrumpir los planes del ejército ucraniano de organizar la transferencia de equipo militar, enviar carga militar y planes ofensivos. Esto se debe al gran poder destructivo de estas armas tácticas. Los expertos señalan que los misiles R-500 se han utilizado anteriormente en la zona de la operación militar especial.